Adrián. El tema que vamos a tratar en esta oportunidad es la educación en la crisis del orden oligárquico entre 1930 y 1968. Con respecto a la educación en la crisis oligárquica, podemos decir que hubo variaciones y mejoras tanto en el Estado como para la educación. El gobierno instaló leyes para dar más importancia a la educación e invirtió por los estudiantes en los bienes y servicios de las escuelas, para que así sea más fácil una educación universal de fácil acceso y disponibilidad. También con la reforma de Velasco era una negación social para los padres de familia el que sus hijos asistieran a la escuela con el fin de progresar en la sociedad peruana y en un futuro ascender socialmente. Además, desde el año 50 y 60 se impuso la Ley de Igualdad e Inclusión a la expansión de acceso educacional. La reforma educativa de Velasco Alvarado realizó una sustitución de las escuelas religiosas privadas a instituciones públicas para promover un sistema educativo público. Además, se promovió la educación bilingüe en las áreas rurales donde vivían las comunidades para proteger las lenguas indígenas y fomentar la educación técnica y agrícola para sustentar las necesidades económicas en el Perú. Esta reforma tuvo un efecto a largo plazo en la educación peruana. A la par, generó controversia y desafío en su implementación, como la oposición de algunos sectores educativos y la carencia de recursos económicos para sostener dicha política. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy el alumno Adrián Meliguizo del curso de Historia y hoy me encuentro con... Guillermina Rojas. ¿Cuál es tu edad? 78 años. A ver, nuestro tema de investigación es la evolución de la educación en Perú y su impacto en la sociedad durante la crisis del orden oligárquico de 1930 y 1968. ¿Qué recuerdos tienes sobre los maestros y profesores de esa época y cómo impactaron en su formación? Bueno, los profesores de esa época impartían valores y corregían con mucha energía. ¿Notó alguna diferencia entre la calidad de la educación entre las zonas urbanas y rurales durante ese tiempo? Sí, la educación en las zonas urbanas siempre se ha diferenciado de las rurales, porque en las rurales no había personal para que dicte las clases y tampoco no tenían infraestructura. Ok, ¿puede compartir sus recuerdos personales sobre su experiencia educativa durante la crisis del orden oligárquico en el Perú? Bueno, considero que en mi época la educación era más completa porque hoy día no se llevan muchos cursos que contribuyen a la formación del alumnado, como es la educación cívica, la educación religiosa, premilitar, educación familiar. Buenos días, tardes o noches. Aquí estoy con mi madre, la licenciada Elizabeth Coveñas, la cual estoy entrevistando en esta ocasión. Y bueno, vamos a hablar de los años 30 hasta casi finales del 60 aproximadamente. Me interesó entrevistarte porque bueno, eres profesora y me interesa saber cuál ha sido tu percepción o bueno, como yo sé que no has vivido en esa época, pero me interesa saber cuál es tu punto de vista como profesional, como docente de educación, cuál es tu perspectiva, cuál ha sido la evolución que ha tenido más o menos, como tú lo ves, ha sido un cambio positivo, negativo. Explícame un poco tu punto de vista. Bueno, Rencito, yo te diría que en los años 30, los años 60, por referencias que tengo de mis padres, cómo ha sido la educación, y también por mis investigaciones en el área educativa, tengo muchas referencias de que en esa época hubieron muchos aciertos, pero también hubieron muchas cosas que tuvieron que modificar. En primer lugar, la currícula y la introducción de los jardines de la infancia, que en esa época recién nacieron por las corrientes pedagógicas que surgieron en esa época. Fueron decisiones que se tomaron en el sector de educación de introducir un nivel muy importante en la educación, que fue el nivel inicial de la educación. En esa introducción de ese nivel inicial nació una educación
con una base más sólida y eso permitió que la educación peruana mejore. Entonces, para ti hubo un cambio positivo de alguna manera. Por supuesto, y mucho más cuando las políticas educativas peruanas cambiaron también al introducir nuevas corrientes pedagógicas que veían la educación de una manera distinta, ya que antes de el siglo pasado, en los años 30 a los años 60, la educación se consideraba al alumno como una persona que era una hoja en blanco que había que llenar y que la educación venía de fuera hacia adentro. Después de los años 60, con las nuevas corrientes pedagógicas, ya se empezó a ver la educación de una manera distinta. Se vio al alumno como una persona que tenía que ser protagonista de su propio aprendizaje. Es decir, que el profesor pasó a ser en un nuevo rol, ya no de profesor que nutría, que daba todos los conocimientos al niño, sino un guía que tenía que incentivar al niño, tenía que darle las herramientas para que el niño aflore todas sus competencias y sus capacidades para que pueda insertarse en la sociedad de una manera distinta, ya que la sociedad de los años 30 a los 60 fue una sociedad muy distinta a la sociedad peruana de los 60 en adelante. Es por ello que también la educación tuvo que reformarse. La educación era un privilegio, no todos se podían educar en una escuela. Es más, había muy pocas escuelas en el Perú y había una educación privilegiada que a partir de los años 60 con la reforma educativa empezó una educación pública que llegaba a más niños. Entonces, en esa oportunidad, al masificarse la educación en el Perú, fue un gran logro para todas las familias peruanas, ya que tenían una oportunidad de que sus hijos puedan acceder a una educación pública de calidad. Gracias a las fuentes académicas y a las entrevistas realizadas, se puede concluir que la reforma Alvarado fue vital para la educación hoy en día, ya que implementó las escuelas públicas y así todos pueden tener acceso a la educación. Recordemos también que implementó la educación a nivel inicial. Esto es fundamental para todo niño o niña. Sin embargo, somos conscientes que aún hay mucho por mejorar, tanto en las escuelas urbanas y más aún en las escuelas rurales, ya que en la mayoría de provincias solo existe una escuela para toda la comunidad. Esto hace que los niños tengan que caminar kilómetros para poder estudiar. Recordemos que antes la educación era un privilegio, ahora es un derecho.